La contundente victoria del domingo 12 de mayo del gobernador Juan Schiaretti, que no solo le permitió la reelección, sino que además tener la mayoría de legisladores en la unicameral, es analizado por Néstor Pérez, que estuviste investigando sobre el caso. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Un enorme volumen electoral con entera legitimidad, ¿no? Aclaramos ya porque claro, es importante considerar, a diferencia de lo que sucedió, ustedes recordarán, en el 2007, ¿no?, que dio lugar después a la reforma, a ese intento de desestimar ya viejas prácticas de la política. La comisión de expertos emite el informe Así no va más. Bueno, no nos estamos refiriendo a una situación de esa naturaleza. Lo que ha pasado aquí es que el gobernador Schiaretti, reelecto, como bien lo decís, obtuvo un abultadísimo apoyo popular. En orden a lo que plantea, claro, es lo más alto que ha conseguido gobernador alguno en términos provinciales con una sola cámara. Quiere decir que ahí va a volcar todos los efectos de este volumen. Pero si se acuerdan ustedes que dijo Schiaretti apenas se enteró. Si no se acuerdan, lo repasamos. Que más allá de que junto a mi joven vicegobernador hayamos obtenido la mayor diferencia de la historia de la vuelta de la democracia, ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad, ni por asomo esa diferencia nos hará creer que nos dieron la suma del poder público los cordobeses, porque no es así. Y ni por asomo esa diferencia nos hará creer de que tenemos la verdad en nuestras manos. Ni por asomo nos hará caer en la arbitrariedad, decía el gobernador reelecto en ese momento, Juan Schiaretti. Y está muy bien que lo planteen en esos términos, porque en realidad sí tiene la suma del poder total, en términos legales, insistimos, y legítimos también. Claro. En la soberanía del pueblo reside en el artículo 3 de la Constitución Provincial. El pueblo es soberano, no hay equivocación alguna, el pueblo tiene hasta derecho a equivocarse, ¿no? En este caso no se trata de eso, sino del diseño de la Constitución en el apartado particularmente electoral, en cuando define de qué se trata. Pero como uno habla de mayoría grabada, es probable que el común de los ciudadanos no sepa de qué se trata, aquello de los 2/3, ¿no? Hemos preparado un informe para que quede gráficamente establecido de qué va la mayoría agravada y qué es lo que puede hacer el gobernador con semejante caudal de votos, claro, y esa participación en la legislatura. Porque lo decíamos, ¿no? Muchos ciudadanos tal vez no sabían que solo no estaban eligiendo gobernador, vicegobernador, intendente y viceintendente, sino que también estaban eligiendo a los legisladores, esos que luego en la unicameral aprueban las leyes que nos rigen como ciudadanos, ¿no? Claro, y en este caso el gobernador obtuvo una mayoría tan abultada, como decía Néstor, que llega a tener 51 legisladores de los 70 que tiene la unicameral. Ya van a ver en el informe de Silvia que la mayoría grabada se consigue. En el caso de la unicameral con 47, es decir, que tiene 4 más de los que requeriría para disponer enteramente de lo que plantea. Por eso decimos, el gobernador se apure y ya se vienen de decir yo no tengo la suma del poder público. Veamos entonces qué quiere decir exactamente esto cuando uno lo plantea en términos constitucionales. Eso dice la letra constitucional, la mayoría agravada, 2/3 de la legislatura. Pasado el momento de expresión ciudadana en elecciones libres, volver sobre el impacto del resultado en términos de poder se revela necesario toda vez que el reelecto gobernador se alzó con el 57% de los votos, logrando el control político total de la unicameral de 70 miembros, lo que en lenguaje constitucional se denomina mayoría agravada, 2/3 de las bancas, en el caso cordobés, más de 47. Aún teniendo las mejores expectativas, es muy verosímil que en el tiempo puede ganar una fuerza que no tenga los pruritos republicanos ni virtuosos del autocontrol. Esto quiere decir, con esos 2/3, el número mágico más de 47, ahora tienen 51, pueden iniciar a voluntad un proceso de reforma de la Constitución. Obviamente, nosotros tenemos un sistema rígido, después se tiene que convocar una asamblea. Podrían cargarse el Tribunal Superior de Justicia, intervenir municipios.
Y esto es algo muy importante. Existe la amenaza latente, piensen ustedes, los cargos sobre cierta ductilidad de algunos magistrados que se amoldan a los tiempos políticos cuando saben que estas supermayorías amenazantes en los controles políticos de la legislatura pueden definir su suerte en el jurado de enjuiciamiento y en otros órganos de control. De acuerdo a los constitucionalistas Pablo Rivera y Miguel Rodríguez Villafañe, se trata de un problema de diseño electoral luego de la reforma del 2001. Riveri, desde su experiencia como convencional constituyente de aquella asamblea reformista, señala que la Cámara Única acusa los efectos de la concentración del poder y con ello abre la posibilidad de que el Ejecutivo cuente con autorizaciones especiales para reformar la Constitución, vender las empresas del Estado o remover jueces del máximo tribunal. Al no tener el Senado, al no tener una otra Cámara, que obviamente eso ayudaba a un mayor control. Personalmente yo no tengo problema en que haya una legislatura unicameral, pero recuerdo en el bloque opositor había mucha gente que sostenía que no debía desmantelarse el Senado. Esto, sin lugar a dudas, revierte y frustra las expectativas de control político que merecen los ciudadanos de Córdoba. Esta Constitución tiene un montón de otros defectos porque a ello se sumó que en vez de tener dos cámaras que por lo menos con su lógica permitían una doble lectura con distintas perspectivas, se le hizo ese parecer con un criterio de economicista, lo cual no es cierto porque los costos no han cambiado, son los mismos y sin embargo ha bajado la calidad legislativa. Ni estoy de acuerdo que ser oficialista no signifique tener posición crítica, ni estoy de acuerdo que siendo oposición no haya la posibilidad cierta de poder hacer algo, condicionar en algo políticas adversas. Creo que en eso vamos a tener que analizar seriamente el tema electoral. El constitucionalismo dedicó sus mayores esfuerzos en limitar razonablemente el poder, dividir, equilibrar, procurando proteger al ciudadano. Es el sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué sentido tiene que en el diseño constitucional de la provincia se exijan 2/3 de los votos para obtener algunas decisiones colectivas, si por otro lado bajamos el umbral para conseguir esas mayorías? Es una contradicción inaudita en el diseño. En opinión del ex juez federal Rodríguez Villafañe, vinculado a la concentración de poder, aparece hoy un problema adicional, derivado de la crisis de los partidos y su reemplazo por los liderazgos personales. No hay un acuerdo programático. ¿Qué es el acuerdo programático? Antes, por lo menos, había una plataforma electoral. Y uno decía, con todo lo que la vida no ha sido generosa en ese aspecto, pero si se votaba el Partido Justicialista se suponía que por lo menos iba a defender o tratar de defender la lógica laboral. Sí. Y si votaba un radicalismo, la lógica institucional. Ahora, no hay ninguna garantía de eso en partidos que tenía por lo menos la adhesión en función también de un ideario, lo cual a su vez demuestra otro problema porque el gobernador ni ninguno de los candidatos se prestaron a dar una conferencia de prensa o debate, porque teníamos derecho también a saber cuáles son sus propuestas en muchos temas que son sensibles para la sociedad. Bueno, la importancia de lo que decían los especialistas, ¿no? La concentración de poder, ¿a dónde nos puede llevar? Bueno, esto sí, los argentinos recordamos bien, quienes hemos leído la Constitución, ¿a qué refiere la suma del poder público? Claro, tiene una referencia clara al poderosísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, ¿no? La Constitución del 53 sale al cruce precisamente de la suma del poder público. Por eso nos apuramos también nosotros en decir que no se trata aquí de una ilegalidad ni una falta de legitimidad. Sin embargo, el hecho de tener la mayoría agravada permite a un gobernador, así como nos planteaba Silvia, Pablo Rivera, un experto en materia constitucional, aquello de, si yo es una autorización especial, la mayoría agravada es una autorización especial. Decía, aquello de, si yo tengo deseos de comprar un chocolate, voy y lo compro, pero si se me ocurre comprar una propiedad, necesito otro nivel de consenso. Claro, ahí tiene que decidir el marido, la esposa, los hijos, claro, alguien más, ¿no? Alguien más. En este caso es la legislatura, la mayoría agravada de la legislatura. En el caso particular, estos 47 legisladores. Repasemos exactamente qué significó, qué es. Ahí está, este es desplegado de la legislatura de Córdoba. 70, queda claro, 70 miembros.
Recordemos que había doble cámara, una que se desactivó en el año 2001, claro. Quedan los 70 legisladores, el 47 es el límite, número mágico, dicen los constitucionalistas, a partir del cual se consigue la mayoría grabada. Hacemos por Córdoba, el gobernador Schiaretti tiene 51 legisladores. Aquí, ¿cuál es la dificultad para la minoría? Vos recién lo preguntabas. Bueno, es que difícilmente pueda imponer un criterio. Con esta mayoría, ¿qué hace la oposición? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué puede hacer? Y prácticamente nada, si no logran consensos mínimos para desactivar a esa poderosa mayoría que va a tener el gobernador Schiaretti. Ahí está. Es una autorización especial, decíamos, de eso se trata. La autorización que se pide en el Congreso o se pide en las legislaturas provinciales. Pero para hacer, por ejemplo, ¿qué? Ese es el tema. ¿Para hacer qué? ¿Qué puede? Reformar la Constitución. Esto requiere, por supuesto, que la propia legislatura consagre una ley que permita introducirse en el tema constitucional, ¿no? Lo que se llama la necesidad de la declaración de la necesidad de la reforma. Este es el capítulo central. El gobernador Schiaretti hoy podría hacerlo en términos, repetimos, legales y legítimos, porque tiene esa mayoría agravada. ¿Qué más podría hacer? Remover jueces del Tribunal Superior de Justicia. Ahí sin medias tintas, decía Pablo Riveri, intervenir, llevarse puesto al Tribunal Superior. Lo puede hacer con esta mayoría agravada. A ver, intervenir municipalidades es otro de los criterios, de las categorías habilitantes en el diseño constitucional. Vender empresas del Estado. De hecho, en rigor, de verdad, esto ya lo puede hacer a partir de la ley de Estado Nuevo. Pero lo que decimos aquí es que podría... Se enciende la alarma con EPEC. Claro, podría habilitar cualquier legislación porque le da el número, tiene el número suficiente para hacerlo. Pero hay muchos capítulos que también están contenidos en la Constitución. Por ejemplo, ceder territorio de la provincia, lo puede hacer. Ceder jurisdicción del territorio de la provincia en función del interés público, lo puede hacer. Ordenarle a los legisladores, a los senadores por Córdoba, entrometerse o desactivar determinadas cuestiones de interés público, también lo puede hacer. Recordemos lo que pasó con la discusión del aborto en el Congreso. Se pretendía, después no se consiguió, pero lo puede hacer con esta mayoría grabada. Néstor, una y mil veces el gobernador, después de haber sido reelecto, dijo que no va a hacer eso, que no va a concentrar el poder de esta manera, pero estamos viendo lo difícil que va a ser en una legislatura donde justamente Hacemos por Córdoba tiene la mayoría agravada. ¿Quién controla? ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Cuál es el rol que debemos ejercer los ciudadanos? Bueno, hay muchos institutos que principian una clase de posibilidad de que uno controle, ¿no? De hecho, el ERCEP sería uno, la Defensoría del Pueblo sería otra, pero al ciudadano corriente le son absolutamente ajenas. Bueno, en ERCEP no hacen sino convalidar todo lo que plantea el Ejecutivo. Seguro. Entonces es muy difícil, pero hay que entender e intentar no desvincularse de la acción política una vez que uno va y sufraga. Porque esa es la máxima instancia, pero no es la definitiva, no es la última, no es la única. Después este contacto directo con los legisladores, que uno sepa a quién ha votado, porque no se sabe quién ha votado, cómo se llama, dónde lo ubica. Esa sería una mínima posibilidad también de control institucional de parte del ciudadano. Gracias, Néstor.